Saludos a todos, bendiciones, poco tarde como siempre. Ay, qué bueno es Dios, nos ha dado un día maravilloso. Son las 11:50 del día viernes. Es increíble, pero gracias a Dios que estamos acá para nuestro devocional y no perdernos este devocional que espero pues les pueda ser de utilidad. El tema de hoy es perseverando y manteniendo la pureza de la iglesia. Recuérdese que estamos en los temas de nuestra serie, la membresía y la responsabilidad que como cristianos tenemos en una iglesia local. Y lo que queremos ver ahora, hermanos, hermanas, es de que como cristianos y miembros de una iglesia local con la que nos reunimos, con quien adoramos y exaltamos a nuestro Creador y Salvador, es importante que nosotros ahí podamos trabajar con la pureza. Es muy importante. Vea lo que dice en Efesios 5, 25 al 27. Maridos, dice, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Lastimosamente, estimados hermanos, hermanas, ustedes que están ahí, están escuchando, lastimosamente en la congregación del Señor siempre hay alguien que tiene un poquito de valor para hablar lo que no es, decir lo que no es, inventarse calumnias, inventarse chismes. Como dijo el poeta, algunas veces el ser humano tiene la boca de hule, demasiado fácil para estirársele. Lo que el poeta trata de decir es de que algunas veces el ser humano es fácil para hablar y sin darse cuenta está hablando más de lo que tiene que hablar o inventando cosas que en realidad no existen. Y cuando el ser humano hace estas cosas, lo que hace es hacer problemas en la iglesia local de donde se congrega, mientras que el Señor Jesucristo se entregó a sí mismo para que la iglesia fuera una iglesia pura, santa, sin mancha, sin arruga, y que fuese una iglesia lista, preparada para Él. Y si Él lo hizo para que la iglesia estuviera preparada, ¿qué derecho tiene un cristiano de andar alborotando las cosas en la iglesia que no es de Él, que no le pertenece a Él o a ella, sino que le pertenece a Cristo? Tenemos que cuidar la pureza en la iglesia donde nos congregamos. Tenemos que cuidar la pureza, mis estimados hermanos, hermanas. En la segunda carta a Timoteo, y estaremos leyendo algunas partes en las cartas a Timoteo, pero en la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, verso 19 al verso 22, el apóstol Pablo le dice al joven predicador: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Si nosotros queremos mantener la pureza en la iglesia donde nos congregamos, tenemos que apartarnos de iniquidad si verdaderamente invocamos el nombre de Cristo. Tenemos que saber que si vamos a vivir como cristianos, el Señor nos ha de conocer, pero tenemos que mantenernos puros y ayudar a que la iglesia crezca pura, estimados hermanos y hermanas. Tenemos una responsabilidad como miembros y en este devocional estamos viendo que una de estas responsabilidades que hemos visto es mantener la pureza en el cuerpo de Cristo. El verso 20 dice: pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. ¿No le parece a usted, estimado, que es muy importante que el cristiano en la iglesia local donde se congregue mantenga la unidad, mantenga la pureza, que siga la justicia, la fe, el amor, la paz y estar siempre cerca de aquellos que de corazón limpio invocan al Señor? ¿No le parece a usted que es maravilloso estar cerca de personas así? Que nosotros lleguemos a una congregación, queramos
congregarnos ahí porque vivimos cerca o porque se nos hace más fácil o nos sentimos bien allí y todo sea lleno de amor, de pureza, de amabilidad. Yo creo, hermanos, que uno desea estar en un lugar así, pero algunas veces siempre hay alguien que tiene problemas espirituales, problemas personales. Siempre hay alguien que anda hablando cosas que no son. Siempre hay alguien que anda inventando cada cosa. Y siempre hay alguien que le pone atención a esto y anda esparciendo el chisme que a veces ni sabe si es cierto o es mentira. La verdad es de que si cuidásemos nosotros la pureza de la iglesia, las cosas fuesen mucho mejor en la cristiandad, ¿saben? En la primera carta a Timoteo 6:11 dice el apóstol Pablo, dice, miren acá. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. ¿Es usted un hombre de Dios? ¿Es usted una mujer de Dios? ¿Es usted un cristiano que ama al Señor de todo corazón? Pues debemos de huir de las cosas que nos contaminan y que destruyen o dañan a la iglesia del Señor Jesucristo. Destruyen o dañan la iglesia local donde nos congregamos. Debemos de huir de esas cosas y, por otro lado, seguir las cosas que verdaderamente valen la pena. La justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. ¿No cree usted que eso es maravilloso, estimado amigo o hermano que escucha? Vea en el capítulo 4, verso 12 de la primera carta a Timoteo, dice el apóstol Pablo a Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud. Yo le digo a usted hoy, que nadie le tenga en poco a usted, que nadie le tenga de menos. Pero luego sigue el consejo. Si no sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Que nadie nos tenga de menos, que nadie nos tome en poco, que nadie se burle de nosotros, que nadie se mofe o se ríe de nosotros, sino que por el contrario, nosotros debemos de ser ejemplo con nuestra palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. ¿No cree que es maravilloso que en vez de tener, como dicen por ahí, boca de hule, fácil para andar hablando cosas que no son, seamos personas serias, sabias, que cuando hablemos la gente quiera escucharnos, que cuando hablemos con alguien la gente preste atención? Pero imagínese usted que ande alguien ahí hablando chisme todo el tiempo. ¿Quién quiere pasar escuchando a un chismoso, a una chismosa? ¿Quién? ¿Quién quiere estar cerca de una persona que solo es mentiras? Como dicen, en la punta de la lengua tienen las mentiras. ¿Quién quiere estar cerca de una persona así? Yo no sé si usted quiera estar cerca de una persona así para que le mientan en su propia cara. Yo creo que no. El ejemplo es muy importante. No solamente en palabras, sino también en nuestra conducta, en lo que seguimos, lo que practicamos, el amor, nuestro espíritu, la fe y la pureza. Son cosas muy importantes y como cristianos debemos de buscarlas, practicarlas, enseñarlas y animar a nuestros hermanos a que puedan también ellos seguir esas cosas maravillosas. Es muy importante. Y bueno, por último texto en este devocional quiero leerles lo que el apóstol Pablo le dice a los Filipenses, capítulo 1, verso 27.